Ya, entonces vamos a ver la reactividad en química orgánica. Y para esto vamos a ver las reacciones que se forman en compuestos orgánicos. Entonces, primero tenemos estas reacciones que ocurren en hidrocarburos no sustituidos, que está la alquilación, que es la unión de dos hidrocarburos de baja masa molar, y tiene que ser un alcano más un alqueno. Y esto ocurre a elevada temperatura, con la acción de un catalizador y con ausencia de oxígeno. Y acá hay un ejemplo. Si ven acá tienen un alqueno, porque tiene enlaces dobles, un alcano, que se unen y forman un nuevo compuesto. Y esto ocurre en la presencia de un catalizador y alta temperatura y ausencia de oxígeno. Si se fijan acá no hay oxígeno. Así que esa sería la alquilación. Después está el cracking, que es la división de un hidrocarburo de alta masa molar. Entonces, antes teníamos una unión de dos hidrocarburos de baja masa molar y ahora es la división. Se divide uno de alta masa molar para formar dos más chicos. Y está la combustión, que funciona como la reacción entre un hidrocarburo más oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Que acá hay un ejemplo, que actúa el metano con oxígeno para formar CO2 y agua. ¿Hasta acá alguna duda? Sería alquilación, unión, cracking, división, y combustión, forma dióxido de carbono y agua. Ya, como están calladitos, voy a seguir y me preguntan nomás. Ya. Y además de las reacciones de los hidrocarburos no sustituidos, tenemos otros tipos de reacciones, que entre esas está la sustitución, que se caracteriza porque en esta reacción se cambia un átomo por otro o por un grupo de átomos. Entonces tienen un átomo y lo reemplazan por otro átomo o por un grupo de átomos. Generalmente se sustituyen átomos de hidrógeno, o sea que el que sacan suele ser uno de hidrógeno. Y en este tipo de reacción no hay un rompimiento de enlaces pi. Que acuérdense que en los enlaces pi teníamos los enlaces sigma y los enlaces pi. Y los enlaces pi son el doble enlace o el triple enlace. No sé si se acuerdan de que vimos eso. Pero acá les tengo unos ejemplos. Que acá tiene el propano, que tiene acá conectado un hidrógeno, por así decirlo. Y esto reacciona con el cloro. Y en presencia de la luz, como que se cambia el hidrógeno por el cloro. Y además se forma cloruro de hidrógeno. Entonces lo sustituye al final. Hacen un intercambio. Y acá hay otro ejemplo en que en este caso no es el general porque normalmente se sustituyen átomos de hidrógeno. Pero acá igual puede pasar con otros átomos, por ejemplo acá pasa con el bromo. Que el bromo lo reemplazan por este carbono con triple enlace al nitrógeno. Entonces ocurre esta sustitución. ¿Dudas con la sustitución? ¿O seguimos con todo el ánimo del mundo? Están muy calladitos hoy día. Gracias, Nico. Eso, Connie. Bien, ya. Y después tenemos la adición. Y la adición es la reacción entre un alqueno o alquino, o sea, un elemento que tiene doble enlace o triple enlace, o ambos, con algún otro compuesto. Y como resultado se origina el rompimiento del enlace doble o triple, o sea, el rompimiento del enlace pi, y los reemplaza por uno simple o doble, respectivamente. Y esto, para hacerlo más gráfico, tiene un elemento acá que tiene en este caso un doble enlace, pero también podría ser un triple enlace, que reacciona con otro compuesto y se los adiciona. Entonces al final lo que pasa con esto, imagínenselo como que estuvieran los dos carbonos como tomados de las manos. Supongan que están dos personas tomadas con las dos manos y llegan otras dos personas más y lo que hacen es que se sueltan una de las manos, se mantienen con la otra y cada uno le da la mano a una de las otras personas. Eso es más o menos lo que pasa. Pero solo que los carbonos tienen cuatro manos. Es algo así. ¿Dudas acá?
Es una forma de verlo. Ya. Si no hay dudas, seguimos. Entonces acá, para recordar, la sustitución, hay un intercambio y no hay rompimiento de enlaces pi, y se suelen sustituir átomos de hidrógeno, y la adición se adiciona, valga la redundancia, se agrega al compuesto para formar uno solo. Y esto produce un rompimiento de un enlace doble o triple. Entonces seguimos. Tenemos la eliminación, que en este tipo de reacciones salen átomos de una molécula con la formación de enlaces, que al final la eliminación es el inverso de la adición, como pueden ver acá. Tenemos esta molécula acá que tiene un bromo que reacciona con esta molécula, no sé cómo se llama, y al final se forma un enlace extra, entonces como que al final suelta a esta otra persona y vuelve a tomar con las dos manos a la persona al lado, y esta molécula que se soltó pasa a unirse con otras. Entonces al final fíjense en esta que es la principal, esta es la que estamos analizando. Esta va a eliminar el bromo y va a formar un doble enlace. Y la diferencia con la sustitución es que en la sustitución lo habrían reemplazado por otra cosa. Entonces, no sé, acá estaría el bromo y acá esto estaría todavía con un enlace simple y estaría unido, no sé, al sodio u otra cosa. Entonces, esa sería la eliminación, inverso a la adición. Y además tenemos la oxidación de alcoholes, que hay varios tipos. Está la oxidación primaria, que ocurre cuando un alcohol primario, que es un OH unido a un carbono primario, se le adiciona oxígeno con la acción de un catalizador. No, y con la acción de un catalizador se transforma a un ácido carboxílico, pasando por una etapa intermedia como aldehído. Esto lo vamos a ver para que no sea tanta palabra. Tiene un alcohol primario, o sea que está el OH unido a un solo carbono, perdón. Se le adiciona oxígeno, no, mentira. El oxígeno es el catalizador y se forma un aldehído. Entonces acá esto era lo que estábamos viendo antes de la comparación entre el aldehído y el ácido carboxílico. Entonces primero se forma un aldehído porque se forma un doble enlace con el oxígeno que ya tiene y después se le agrega otro oxígeno y se forma el ácido carboxílico. Entonces sería la oxidación de alcoholes primaria. Pasa de un alcohol a un ácido carboxílico pasando por un paso intermedio que es el aldehído. Entonces después tenemos la oxidación secundaria, que ocurre cuando un alcohol secundario se transforma en una acetona mediante la adición de oxígeno. Entonces, acá, me equivoqué acá, el alcohol primario es porque es como está conectado al primero de los carbonos. En cambio, el alcohol secundario está conectado a un carbono que está unido por ambos lados a una ramificación. Y a este se le agrega un oxígeno y se forma una acetona. No se le agrega un oxígeno, es en presencia de oxígeno que se forma un doble enlace con el oxígeno que ya está presente. Hay algunos errores ahí. Pero ya, importante, oxidación primaria pasa de alcohol primario a un ácido carboxílico. En la oxidación secundaria pasa de alcohol secundario a una acetona. Y en la terciaria no ocurre reacción ante la presencia de oxígeno. O sea, en este caso, en que está el carbono unido a 3 ramificaciones, no hay oxidación. Perdón por el enredo acá, pero ¿hay dudas o se entiende más o menos? En la parte de eliminación y oxidación de alcoholes. ¿Todo bien? Ya. Gracias. Si tienen dudas, me avisan. Acá alguien se confundió. En la primaria, ¿es en presencia de oxígeno o se le suma? Es ambos. Se le adiciona oxígeno porque si te fijas acá tiene un solo oxígeno y el ácido carboxílico tiene 2 oxígenos.
Entonces es una mezcla de ambos. Pero en el secundario no aparece un oxígeno extra. Esa es la diferencia. Y en el alcohol terciario ya directamente no hay ningún cambio. Se mantiene así. De nada. Cualquier duda, pregúntenos. Que eso hace la clase. Ya, seguimos. Y por último tenemos la deshidratación de alcoholes, que está la deshidratación intramolecular, cuando un alcohol es sometido a un medio ácido y altas temperaturas. ¿Qué va a hacer acá? El H2SO4 es un ácido fuerte y está a 170 grados Celsius, o sea, muy alta temperatura. Y lo que hace esto es que tienen un hidrocarburo y este hidrocarburo va a disociarse y se va a formar agua. Por eso deshidratación. Como que va a perder el oxígeno junto con dos hidrógenos formando agua. Y está la deshidratación intermolecular, donde dos alcoholes reaccionan entre sí para formar un éter y agua. Entonces acá en este caso hay dos alcoholes, acá había solo un alcohol. Acá hay dos alcoholes que reaccionan y forman un éter, que en este caso del ejemplo es dietiléter, dos etiles, y agua. Entonces, deshidratación intramolecular, se forma agua, y deshidratación intermolecular, se forma un éter y una molécula de agua. Acá, ¿bien? ¿Seguimos con todo el ánimo? ¿O paramos a dudas con todo el ánimo? Ambas son bien recibidas. No hay mucha motivación hoy día, parece. Voy a seguir nomás. Acá. Eh, gracias, Cristian. Ya, ahora vamos a ver estereoquímica. Acá yo les tengo una confesión de que yo nunca había escuchado la palabra estereoquímica. Y lo primero que se me vino a la mente fue esto. Y no tengo mucha habilidad de Photoshop, pero les traje mi idea que era como Marie Curie, o sea, una química con un estéreo. Mi idea era como hacérselo al hombro, pero el Photoshop en Paint no me dio para algo tan producido. Pero bueno, la estereoquímica no tiene nada que ver con eso. Gracias. Lo hice, me dio risa porque lo hice y me maté de la risa sola. Pero acá se los traigo. Ya. La estereoquímica es el estudio de la distribución espacial de las moléculas. Y en esta área es de especial interés la isometría. Y como ya lo vimos en la clase pasada, la isometría es lo que estudia los isómeros, los isómeros son moléculas con la misma fórmula molecular, pero distintas propiedades químicas debido a sus estructuras distintas. Y los isómeros los podemos dividir en dos grupos, me falta una palabra ahí, que están los isómeros estructurales y los isómeros espaciales. Entonces, vamos a ver primero los estructurales, que estos difieren en la estructura, porque tienen distintos tipos de enlaces que componen la molécula. Y estos a su vez se pueden encontrar en tres subtipos. Está el isómero de cadena, que si se fijan acá, bueno, acá sale la fórmula, todos tienen 4 carbonos y 10 hidrógenos, pero la cadena principal tiene una forma distinta. Por ejemplo, acá es un butano y acá es un propano, que tiene unido un metil y por eso son 4 carbonos. Esos serían los isómeros de cadena. Está el isómero de posición, que la cadena es la misma, pero la ramificación o la función que tiene está en una distinta posición. Acá tenemos un alcohol en el segundo carbono, mientras que acá lo tenemos en el tercer carbono del pentanol. Y tenemos los de función, que son funciones distintas. Ya directamente por ejemplo, acá teníamos dos alcoholes, pero acá tenemos un alcohol y un éter. Entonces, isómeros de cadena, distinta cadena principal. Bueno, estos igual van a tener distinta cadena principal, pero estos tienen distinta cadena principal, pero no tienen distinta función orgánica. Los isómeros de posición son muy parecidos, tienen la misma cadena principal, pero tienen la ramificación en distinta posición, y los de función tienen distintas funciones. Esos serían los isómeros estructurales.
Y los isómeros espaciales presentan diferente orientación espacial. Y en estos hay dos tipos. Está el isómero de cadena, que está el cis-2-buteno. Esto es algo que no habíamos visto, que el cis, porque si se fijan esto, si es que no nos fijáramos en la distribución espacial de la molécula, lo llamaríamos de la misma forma, ¿verdad? Porque se ve como, si es que lo escribiéramos como todo horizontal, sería lo mismo. Pero la diferencia es que el cis va a tener estas dos ramificaciones, digámosle, las tiene para el mismo lado. Si se fijan, están como las dos para abajo. En cambio, el trans las tiene para lados distintos. Si esto lo volteáramos, como que en vez de estar así, estuviera así, nos quedaría como uno para abajo y otro para arriba. Esa es la diferencia entre el cis y el trans. Son muy parecidos, pero cambian algunas propiedades al tener distinta distribución espacial. Y están esos y están los de posición. Que estos sí que son parecidos porque es como un espejo. Y eso sería de los isómeros. ¿Alguna duda? ¿De estos o de los, o de los estructurales? Ya. Si no hay dudas, pasamos a los ejercicios. ¿Sería la materia? Bueno, gracias, Nico. Y acá puede que les surjan dudas, así que acá aprovechamos. Entonces, el primer ejercicio de hoy nos dice: ¿cuál de los siguientes compuestos se forma por reacción de sustitución? Y acá les tengo el torpeo de que les tengo las imágenes. Acá igual los vamos a ver. El etileno, acuérdense que el en es de doble enlace y no tiene triples enlaces. Y etil viene de dos carbonos. Así que el etileno sería este. El acetileno, yo en este me quedé un rato porque quedé así como, estaba buscando con las reglas que habíamos visto la clase pasada, como qué sería el acetileno, y pregunté y resulta que hay algunos compuestos que los nombraron antes de que existieran estas reglas. Así que es como que se llaman así nomás. Y este es el acetileno. Como si fuera por las reglas, se llamaría, tendría el medio in, porque son triple enlace, y sería como etilino, creo. Pero no sé si eso existe. Así que este se llama acetileno porque existía de antes. Está el butilo, acuérdense que el but son 4 carbonos y el sufijo hilo es porque es una ramificación. Entonces tenemos esta ramificación que acaba de estar como conectada a algo. Tenemos el 2-bromobutano, que va a ser un butano, o sea, una cadena de 4 carbonos con puros enlaces simples, que va a tener unido un bromo en el segundo carbono. Entonces ese sería el 2-bromobutano. Y el 2-penteno, acá tenemos el medio en, o sea que va a tener un enlace doble. Y lo que nos dice este 2 es en qué carbono está el enlace doble. Y es penteno, o sea que son 5 carbonos. Este sería el penteno. Acá viendo esto, ¿cuál les tinca que es el que se forma por reacción de sustitución? La B, ya. ¿Quién más? ¿Quién más se atreve? Ya, les voy a poner otro torpeo, pero me tienen que responder sí. La sustitución es la reacción en que se cambia un átomo, generalmente un hidrógeno, por otro o por un grupo de átomos. Entonces, tenían algo, reemplazaron un hidrógeno por otro átomo y resultó una de estas alternativas. Atrévanse, no pasa nada si se equivocan. Por último, la que les tinca. Ya. Sí, lo noto no muy seguros, pero sí, es la D. Porque sí, es la D.
¿Por qué? Porque en todos los otros, si se fijan, ninguno tiene como otro elemento que no sea hidrógeno. Entonces acá claramente había un hidrógeno y lo cambiaron, porque en el otro habrían tenido que cambiar un hidrógeno por otro hidrógeno, entonces eso como que no tiene mucho sentido. Pero en este cambiaron un hidrógeno por un bromo, y así resultó el 2-bromobutano. Así que bien, y díganlo seguros nomás, no, sin el signo de interrogación, denle nomás con confianza. Así que celebramos, hoy día hay temática de personajes de videojuegos, que son casi todos de Nintendo porque yo tenía una Wii, así que no cacho muchos otros. Pero ya, seguimos. Los hidrocarburos insaturados, acuérdense que los insaturados es cuando tenían un enlace doble o triple, y los saturados solo enlaces simples. Entonces, los hidrocarburos insaturados reaccionan por el proceso de adición. Esto debido al rompimiento de, acá la memoria. Esto lo dije cuando está explicando la adición. ¿Qué les dice la tincada o el recuerdo? ¿Ya? Sí, súper. La, y acá igual les puse el torpeo, por si no se les ocurría. Pero la adición es la reacción entre un alqueno o alquino, o sea, que tiene algo que tiene o doble o triple enlace, o ambos, y algún otro compuesto que tiene como resultado el rompimiento del enlace doble o triple. O sea, y tiene como resultado el rompimiento, es lo mismo que nos preguntan acá, es debido al rompimiento de, y es lo mismo decir el rompimiento de un enlace pi a decir el rompimiento de un enlace doble o triple. ¿Por qué no es la E? De dobles enlaces, porque también podría ser enlace triple. Les voy a rayar acá, para los que no se acuerdan de esto. Supongan que tienen dos carbonos unidos por simple enlace y que tienen hidrógenos por acá para completar. Este sería el enlace sigma. Si es que tienen un carbono con doble enlace, tendrían un enlace sigma y un enlace pi. Y si es que tienen unos por triple enlace, ahí los hice muy juntos, bueno, pero tienen un enlace sigma, este del medio va a ser un enlace pi, y este otro también va a ser un enlace pi. Entonces la alternativa A te engloba ambos enlaces. En cambio, la alternativa E solo se refiere a los enlaces dobles. Por eso es, al final como que la E también es correcta, pero no es completamente correcta como la A. ¿Se entiende? Espero confirmación. Me llegó. Sí, ya, bacán. De repente cuando no me responden me empiezo a preguntar si se me cayó el internet. Pero ya, qué bueno que no. Entonces, sería la A. Celebramos y seguimos. Ya. La pregunta 3 nos dice, el proceso de sustitución nucleofílica se caracteriza por... Ya, yo sé que no hablamos de sustitución nucleofílica, pero sabiendo que es una sustitución, ¿cuál de estas descartarían? ¿Cuál de estas dirían, esta no puede ser de la sustitución? Tiene que ver igual con lo que hablamos recién. Puede que esta esté un poco más complicada. Espero un ratito para pensarlo y si no, les soplo. Que descartarían la 1, la 2 o la 3. Ya. Si nadie llega, ¿no? Ya. La que se descartaría es la 2. Porque acuérdense que dijimos que
En la sustitución no ocurre rompimiento de enlaces pi. Lo que ocurre es el rompimiento de enlaces sigma. Al final es como que se rompe un enlace sigma, pero se vuelve a formar para unirse con otro átomo. Entonces la adición tiene esto que les decía yo, de que son como dos personas unidas con dos brazos o tres brazos, y que le pasan un brazo a otra persona. Pero en la sustitución es como están dos personas unidas de un brazo, se sueltan y llega otra persona y la cambia. Esa sería la sustitución. Por eso no es como que se caracterice por ser típica de hidrocarburos insaturados, o sea, hidrocarburos de enlaces doble o triples. Eso sería más correcto para la adición. Y ahora, viendo ya más lo que es la sustitución nucleófila, perdón, creo que es lo mismo. La sustitución nucleófila, o lo escribí mal, quedémonos con nucleofílica. Es la reacción de sustitución en la que un nucleófilo, que es un compuesto rico en electrones, reemplaza a un átomo en posición electrófila, o sea, pobre en electrones, que tendrían un compuesto, como que supongan que está la persona que se queda en la molécula, unida a un átomo en posición electrófilo, o sea, un átomo que está pobre en electrones, y dice, no, yo quiero a alguien con más electrones, así que lo suelta y se pesca de alguien rico en electrones. Entonces, sabiendo esto, ¿qué alternativa sería la correcta? Efectivamente, la C. Porque necesita una especie rica en electrones para reemplazar a la otra, y también necesita tener una con baja densidad de electrones para poder reemplazarla. Si es que en verdad todas tuvieran como fueran ricas en electrones, no ocurriría esa sustitución. Así que sí, es la C. ¿Acá dudas? No, ya. Si hay dudas, me preguntan, ya saben. Entonces celebramos y seguimos. La reacción que da origen a compuestos insaturados es, ya, acuérdense acá de que les hablé de una reacción que tenía que ver con compuestos insaturados, y también vimos una que era inversa a esa reacción. Acá soplándoles harto a los que tienen buena memoria. Bien, está bien ahí la memoria. La adición surge de un compuesto insaturado y la eliminación es inversa, o sea que da origen a compuestos insaturados. Y acá les puse el ejemplo. Tenían un compuesto insaturado que tenía unido un átomo, y como que se deshace ese átomo nomás, no lo reemplaza ni nada, se lo deshace y se hace un doble enlace o triple enlace dependiendo del caso. Así que la reacción que da origen a compuestos insaturados es la eliminación. Al final, volviendo al ejemplo de los brazos, están todas, en especial en este caso, están como todas las personas tomadas de las manitos, y hay una que suelta el bromo y usa su mano para tomarse con las dos manos de otra persona, y se forma este doble enlace. Así que eso sería la eliminación. ¿Dudas? ¿Duda la una? ¿Duda las dos? ¿No? Bueno, si no, me preguntan después. Entonces celebramos y seguimos. Todo bien, qué bueno. Ya, si se tiene un buteno con el HCl, la reacción probable entre ellos es, ya acá, el 1-buteno, acuérdense que but es de 4, en es de doble enlace. Y nos dicen el 1 nos dice dónde va a estar ese doble enlace. Así que el buteno va a ser algo así. Son 4 carbonos con un doble enlace en el primer carbono. Y tenemos el HCl. Entonces,
Esto sigue en la misma línea de lo que hemos estado hablando. ¿Cuál sería la reacción más probable? Fíjense en alguna característica especial del 1-buteno. Acá les voy a soplar algo. ¿Cuál puede ser? Se suman esos dos, se sustituyen, se adicionan, se eliminan. Efectivamente la E. C o E. No. Acuérdate que la sustitución no tiene rompimiento de enlaces pi. Así que sería efectivamente la E, como dicen ahí. Si está esa confusión ahí, pero acá siempre traten de asociar doble enlace con adición. Doble o triple enlace con adición. Siempre que estén hablando de la reacción que se va a formar entre dos cosas y no de lo que se forma después. Si es que les dijeran que se formó 1-buteno, ahí ya tendría que empezar a pensar en eliminación. Pero acá sería una adición, porque al final tienen brazos para compartir. No están como ya todos con sus brazos ocupados. Estos están tomados con las dos manos, así que pueden compartir. Así que eso es lo más probable que pase. No es lo único que puede pasar, pero es lo más probable. Esa es una forma de recordarlo. Así que celebramos y seguimos. Ahora nos hablan de que en la sustitución de los alcanos, el elemento que se reemplaza es un, esto igual lo repetí harto, ¿quién se acuerda? En la sustitución, ¿cuál es el típico que se reemplaza? El típico que echan para afuera y lo cambian por otro. Efectivamente, el hidrógeno es rechazado y lo prefieren cambiar por otro elemento. Así que el hidrógeno es el que se reemplaza en la sustitución. Eso en verdad es como un... No hay mucho más análisis que eso. Sí, pobrecito. Que es demasiado común el hidrógeno, así que, no sé, tiene muy pocos electrones, no les cae bien a la gente, a los elementos. Así que es el hidrógeno, celebramos y seguimos. Hay hartos ejercicios para hoy día. La reactividad de los compuestos orgánicos está dada por, o sea, al final, ¿de cuál de estas cosas depende lo que hemos estado viendo? ¿De qué de estas cosas depende si es que va a haber sustitución, si es que va a haber adición, si va a haber eh, deshidratación, oxidación? Ya, Nico dice la D. ¿Qué dice el resto? D también dice la Cristiana. Ya, vamos paso a paso. ¿Depende de los grupos funcionales presentes en el compuesto? ¿Sí o no? O B o F, cualquiera que prefieran. Cada votación popular. ¿Qué dice el resto? Ya sé que Nico y la Cristiana dicen que sí. Ya, parece que el resto no quiere participar en esta ronda. Así que sí, efectivamente sí, también Nico y la Cristiana. Porque acuérdense que hablamos de la deshidratación, por ejemplo, de que dependía si es que actuaba un alcohol o dos alcoholes, o también hablamos de la oxigenación primaria, secundaria, que eso se iba cambiando los grupos funcionales y de eso va a depender lo que va a pasar. Así que sí está dada por los grupos funcionales. Ya, ahora, ya, Nico y Cristiane, ustedes ya sé que van por la D, así que para el resto, depende de los tipos de enlace, la reactividad de los compuestos. Al final,
qué reacción se va a producir. Depende del tipo de enlace. Sí, dicen por acá. Ya, efectivamente sí. No, acá alguien más iba a contestar. Bien, Estefanía. Sí. Por lo que estábamos viendo antes, porque si es que tenía doble enlace, era más probable que ocurriera una adición. Si tenía enlace simple, era más probable una sustitución o una eliminación, y así. Va a depender de eso. Que si enlace doble, triple. Bien, Janet. Sí. Y depende de la longitud del enlace. ¿Hemos dicho algo de la longitud del enlace? Acá es cuando todos tienen que saltar a decir, no, no dijimos nada de la longitud del enlace. Bien. Así que efectivamente, Nico y la Cristiana tenían razón y es la D. Bien, Jorge. Me encanta el ánimo. Así que sí, era la D. La reactividad va a depender de los grupos funcionales y de los tipos de enlace y no depende de la longitud de enlace. Así que celebramos con el entusiasmo de Jorge y seguimos. Ya. Identifique la pareja de isómeros funcionales. Acá les tengo doble torpeo. Les tengo un recuerdo de cuáles son los isómeros funcionales, que son isómeros, o sea, van a tener el mismo número de átomos de cada átomo, pero distinta función. Por ejemplo, acá en el ejemplo hay un alcohol y un éter. Y les tengo la segunda parte del torpeo, que es la tablita que tenía al inicio, pero le saqué algunos que no salían en las alternativas. Así que voy a esperar un ratito a que le peguen una mirada y me responden cuál creen que es la correcta. Como tip, fíjense en los oxígenos y en los nitrógenos. Acá en la parte de la forma. Esta parte de acá. La C dicen por acá, ya. La C, la C. Y no llegan más respuestas. Así que les digo que sí, efectivamente es la C. Y vamos descartando. Nos dicen el éster y el éter. Y vemos que el éster tiene dos oxígenos y el éter sí tiene solo uno. Así que ese se nos va. La cetona y el éter. La cetona tiene un enlace doble y tiene un enlace doble a unión carbono y a otras ramificaciones. Y esto lo que hace es que probablemente la acetona va a tener más carbonos. Perdón, va a tener, la acetona va a tener menos hidrógenos porque este carbono tiene ya como 2 de sus 4 brazos ocupados en el oxígeno. Entonces va a tener menos brazos disponibles para darle a los hidrógenos. Por eso la B se descarta el aldehído y la acetona. El aldehído tiene un carbono con enlace doble al oxígeno y la acetona tiene un carbono con enlace doble al oxígeno. Así que al final es como lo mismo, solo que la acetona como que sigue para los dos lados. Pero puede que, no sé, tenga 2 carbonos para la izquierda y 2 carbonos para la derecha, y el aldehído tiene 4 carbonos para la izquierda. Al final van a tener la misma fórmula. Entonces tienen que fijarse en eso de los enlaces y en la cantidad de átomos del grupo funcional. Igual seguimos para descartar los otros, el ácido carboxílico y el éter. El ácido carboxílico tiene 2 oxígenos
y el éter tiene solo uno. Y éster y amida, acá me equivoqué y saqué las amidas en vez de las aminas. Pero bueno, las amidas también tienen nitrógeno, así que las amidas no tienen por dónde parecerse al éster. Así que sería la C. ¿Dudas de eso? ¿No? Ya. Entonces, ahí si alguien tiene dudas, me dice. Celebramos y seguimos, y esta es la última. Y nos preguntan qué tipo de isometría tienen un penteno con un ciclopentano. El penteno, vemos que son pent, o sea, 5 carbonos, y tiene en, así que va a tener un doble enlace. No nos dicen qué número, así que asumimos que es en el primer carbono. Ah, no, mentira. Tenía que decir 2 pentenos. Pero bueno, al final, para efectos de isometría va a ser lo mismo. Y el ciclopentano son 5 carbonos, solo enlaces simples y en un ciclo. Así que este sería el ciclopentano. ¿Y qué tipo de isometría tendrían? Hagan recuerdo acá. La óptica la pueden descartar al tiro porque nada que ver ahí. Y geométrica tampoco hablamos de geométrica. Así que quédense con estas tres. La B dice la Connie. Y está muy bien la Connie. Lo primero que se tienen que fijar es en la cadena principal. Y efectivamente acá la cadena principal de ambos es distinta. Así que sería isometría de cadena. Aparte que no tienen ninguna función en especial o alguna ramificación que esté en otra posición. Así que, como dice la Connie, sería una isometría de cadena. Así que celebramos y esos serían los ejercicios de hoy. ¿Alguna duda? Mientras tomo la asistencia. No se vayan a ir todavía porque les tengo que comentar algo después. ¿Todo claro? ¿No hay dudas? Ya. Entonces, lo que les iba a contar es que vamos muy bien con la materia. Nos quedan 2 guías, si no me equivoco, de materia. Y después ya nos metemos de lleno a los ejercicios. Y como vamos bien con la materia, la próxima clase les voy a hacer una clase de ejercicios. Pero, como quiero que participen harto para esa clase, vamos a tener un concurso. Que esto no se está cambiando. Ahí está, un concurso. ¿Y en qué va a consistir este concurso? Van a ser varios ejercicios y yo les voy a dar una cierta cantidad de tiempo por ejercicio. Y lo que tienen que hacer ustedes es resolverlo y cuando tengan la respuesta, me mandan por el chat interno la respuesta que les dio. Y va a haber un sistema de puntaje que la primera persona en contestar correctamente va a tener 5 puntos, la segunda 3 puntos y la tercera 1 punto. Ustedes no van a ver si alguien ya respondió o no, porque me tienen que responder por el chat interno. Y al final, la persona que acumule más puntos, le voy a mandar una pizza por delivery. Así que para que se motiven, revisen los resúmenes que hay y los... Pero no, por eso, motívate, revisa los resúmenes, las clases que no hayan resúmenes, péguenle una mirada a los PowerPoint. Así que acá, eso, denle nomás que les sirva de motivación. No escuchaste nada. Ya, que va a haber un concurso. La cosa es que tienes que estudiar para la próxima clase la materia que hemos visto, que revisen los resúmenes o los PowerPoint o ambos. Y va a haber un concurso en la próxima clase de que el ganador o la ganadora se gana una pizza por delivery. No, 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 no. Nada de directo al fracaso. Acá los quiero a todos motivados y quiero que me lleven respuestas. Así que, fíjense, esto, si es que todos saben materia de segundo semestre,
No, va a ser de todo. De todo, de todo. Así que, pero están los resúmenes ahí. De la materia del primer semestre está todo en resúmenes. Y lo del segundo semestre, ahí tendrían que revisar los PowerPoint. Pero, ¿qué iba a decir? Me tienen que, para cuando me respondan, tienen que responderme por el chat interno. ¿Saben hacer eso, no? Mayor razón para ponerle bueno las personas que llegaron ahora, para revisar los resúmenes no se demoran nada. Si los tienen que revisar y cualquier duda me preguntan. Cualquier duda que les surjan, porque eso probablemente hayan cosas que no entiendan muy bien, porque como no está tan completo, pueden irse a revisar directamente esa materia al PowerPoint o me pueden preguntar por WhatsApp. Yo apenas pueda les voy a responder. Así que ahí para que se pongan al día, pues, hay una motivación grande para ponerse al día. Y si es que gana alguien que no le gusta la pizza, ahí vemos que buscamos otro premio acorde con el presupuesto. No, pues no es la idea. No es la idea, no es la idea. O sea, si quieres, cómprate una pizza, pero aprovechen de ponerse al día, porque igual después cuando hagamos ejercicios, vamos a hacer ejercicios de todo, pues. Y tienen que saber la materia que vimos el primer semestre, así que aprovechen, aprovechen el incentivo. Así que eso, si es que alguien conoce a alguien que no vino, le cuenta para que se motive. Y eso sería, ánimo con el estudio. Ahora sí que sí hay motivación. Eso, me tinca.